¿Tendré que aguantar esto cada vez que hable con un indio? ¿Hablamos? Sus últimas palabras. Mañana de abril. Nadie sabe su significado. El capitán del ejército estadounidense, de raíces nativas, cuya Apache Burnett, intenta resolver el asesinato de un agente indio. Su única pista es la frase mañana de abril, las últimas palabras pronunciadas por la víctima. Y cada vez que se acerca a descubrir el significado de esta frase, muere un sospechoso, metiéndose en una encrucijada difícil de salir. En 1971 se estrenó Capitán Apache, un western de producción británico-española protagonizado principalmente por Lee Van Cleef. A principios de los 70, el spaghetti western estaba en su apogeo, y el actor había conseguido meterse de lleno en este género, sobre todo por participar en 2 películas de la llamada trilogía del dólar, dirigida por el italiano Sergio Leone y protagonizada principalmente por Clint Eastwood. Lee Van Cleef no quería desaprovechar esta situación, aceptando todo tipo de papeles que le ofrecían del género. Considerado como uno de los grandes malos de la historia del cine, fue el encargado de dar vida al Capitán Apache, en uno de los escasos papeles protagonistas que le ofrecieron durante su carrera. Capitán Apache es un personaje con algunos cambios muy significativos respecto a sus anteriores personajes, sorprendiéndonos con cabello y sin su famoso bigote, que parecía que se lo hubiera movido a la parte superior de su cabeza, en forma de tupé. Además, estaba bien afeitado y con maquillaje, y entregándonos una escena en la que aparecía casi desnudo para demostrar sus raíces nativas. La película fue dirigida por Alexander Singer, director de series tan famosas como Misión Imposible o Star Trek. El guión fue escrito por Philip Jordan, conocido por trabajar en producciones como Rey de Reyes o 55 días en Pekín. La película fue rodada en Almería, España, y en parte en la fortaleza construida para el Cóndor, un western en el que también participó Lee Van Cleef. La música no es la típica como en la mayoría de los westerns. Además, incluye algo especial: escuchar a Lee Van Cleef cantar Capitán Apache en los créditos iniciales, y otro tema llamado Mañana de abril. Aunque más que cantar, el actor leía la letra. Y la verdad es que esta inclusión del actor en la música no fue tan buena como para que abandonara su carrera como actor. También participaron famosos secundarios del western, como José Bódalo, Ricardo Palacios, Elsa Montés y Milo Quesada, entre otros. En Capitán Apache nos encontramos con un western poco convencional, que aunque contiene tiroteos, acción, violencia y humor, mucho humor, nos entrega imágenes extrañas sobre la brujería y la necromancia, en un retrato cínico e irónico sobre un tosco capitán nativo, donde nos cuenta sus hazañas en el viejo oeste, que intenta esclarecer un enigma que le llevará a un complot contra el general Grant, y que a pesar de las dificultades que encuentra en su camino debido a su origen, logrará resolverlas gracias a su habilidad con el revólver y los puños. También podemos considerarla como una historia de misterio, con la frase mañana es abril, en el que cada personaje que podría ofrecerle una pista al capitán es asesinado antes de que pueda decir algo. La frase se desarrolla tanto que hace que te interese y te deje atrapado hasta el final. Todo esto tiene mucho en común con las novelas de suspense y conspiración que fueron populares a finales de los 60 y principios de los 70, aunque al final nos damos cuenta de que todo el mundo quiere matar al capitán, pero él es increíblemente rápido con sus armas y no se inmuta ante los ataques. Capitán Apache es un western divertido y que merece la pena por el simple hecho de ver a Lee Van Cleef cantando y sin bigote.